Bienvenidas, bienvenidos a Chic Chac, a un nuevo episodio, a una nueva tertulia. Esta vez cuento con dos contertulios de lujo, como son Josep María Chicha Mirapeix y Fernando, el licenciado Elola. Bona nit, Gabón, ¿cómo estáis? Bona nit, Gabón, ondo, oso ondo. Oso ondo. Fernando, zure ere bai, ¿estás bien? Oso ondo. Primera. Bueno, antes de continuar, Chicha, tengo una curiosidad. Chicha, ¿cómo se escribe? ¿Con X o CH? Mira, teóricamente es con CH. Lo que pasa que yo hace mucho tiempo, como que soy un amante del euskera, pues lo hago con TX. Con TX, pero en catalán se escribe con X o CH. No CH. Bueno, es que Chicha no es ni catalán o castellano, es Ya. tal cual. Pero que de hecho es con CH. Lo que pasa que a mí me gusta ponerlo con TX. Con TX, muy bien. Bueno, antes de continuar, un apunte. Es un fenómeno. Aunque no esté en su mejor momento, es capaz de resolver el partido y sacarlo adelante. El secreto está en la clase que atesora. En el boom del Winter Series, si no hubiera alguien como él, habría que inventarlo. Pero afortunadamente no hace falta. Aritz Erquiaga, junto a Johnny Barlucea, son favoritos claros para llevarse el Winter Series 2024-2025. La de ayer, sobre todo, el segundo set, fue una nueva exhibición del Deispaster. Hizo jugadas inverosímiles que incluso en los ensayos suelen ser difíciles de ejecutar, menos el de reproducirlas. No sé si estas palabras, Chicha y Fernando, son exageradas o corresponden en cierta manera a lo que ayer atestiguamos los que pudimos seguir el partido por la televisión. Chicha, sé por ser el senior de este trío, te cedo la palabra. Mira, yo tenía apuntado que el final del partido de ayer fue espectacular. Es decir, lo que hizo Erquiaga ayer en los últimos tantos es una cosa que yo, la verdad, no lo puedo entender. No lo había visto nunca una cosa igual. Sí. Fernando, ¿tú qué opinas? Bueno, creo que no hay ninguna duda, ¿no? Ya llega un punto en el que dices, no sé qué más se puede decir de Aritz Erquiaga. O sea, cada día que pasa te sigue sorprendiendo y lo de ayer fue una lección magistral que me imagino que habrá dejado bastante tocado moralmente a la Dush. Se las prometía muy felices, arrancaron el primer set con muy buenas sensaciones y llevando el partido pues con mucha ventaja. Y yo creo que el repaso que le dio a Aritz pues le habrá dejado tocado. No era una final, digamos, pues se esperaba un partido pues interesante, pues entretenido, pero lo dijo bien claro Aritz que no le gusta perder ni a las cartas, ¿no? Y lo demostró una vez más. Sí, porque el comienzo fue un tanto sorprendente. No sé, los 6 primeros tantos y Barlucea falló 5 pelotas y luego me parece que no volvió a fallar casi ninguna o ninguna más. O sea, ya de entrada dices, ¿qué clase de partido o qué es lo que vamos a ver? Sí, porque también coincidió los fallos de Barlucea con tres remates preciosos de la Duch. Que decir, lo mismo que Barlucea empezó fallando, la Duch empezó acertando y al final del partido se cambiaron las tornas. Resultó que Barlucea no falló ninguna más y a la Duch no le entraba ningún remate. Es curioso porque yo estaba viendo el partido y joder, la Duch y Manzi estaban jugando bien, ¿no? Sobre todo la Duch, un juego consistente, atrevido, con buenos remates. Y por otro lado, poco a poco, la otra pareja, sin hacer nada del otro mundo, por así decirlo, van comiendo terreno y empatan a 12 y le dan la vuelta al set. Una vez más, Erquiaga y Barlucea. Fernando, esto yo decía, joder, la pareja, la Duch y Manzi, que no son los favoritos,
están jugando estupendamente, están jugando muy bien, los otros sin hacer casi nada, o yo creo que incluso diría por debajo de su nivel, y les pillan y les rebasan. O sea, esto... Sí, bueno, lo dijo Ibarlucea en la entrevista que le hicieron en el primer descanso del primer set, que entró como desconcentrado, ¿no? Como que estaba ahí de fiesta, no se enteró. Y si a este nivel, si no entras con el cuerpo y alma dentro del partido, pues se te va. Luego hay una cosa muy curiosa en esos primeros 6, 7 tantos, una pelota muerta, fría, y claro, Guernica es Guernica. Yo estaba haciendo un recuento de las veces que los dos zagueros echaban de revés y los dos apurando a la última losa del frontis para poder llegar atrás y no había manera de llegar atrás. Entonces, en ese interín de que Ibarlucea estaba frío, de que no llegan atrás, de que arriesga para retrasar y se le fueron muchas pelotas a la pared izquierda por encima de la pared izquierda, pues estamos con 5 fallos que ya pues marcan una diferencia terrible, ¿no? Pero es que no hicieron nada, es que, bueno, sí, la DUS, como dice Chicha, la abordó en esos primeros tantos, arriesgó, le salieron bien, pero cuando ya se puso la cosa en su sitio, pues se vio quién es quién y que hablamos de Aritz, que está a otro nivel. En la zaga no hay tanta diferencia, yo creo que los dos zagueros son muy similares, de seguros, de trabajadores, batalladores, que no pierden el tanto, y bueno, adelante es donde se marcó la diferencia. Yo no sé si estáis familiarizados con el golf, con este deporte, si lo habéis practicado en alguna ocasión, o habéis oído hablar, o lo habéis seguido. Hay una cosa que es el hándicap, ¿no? Cuanto mejor es el jugador, menos hándicap tiene, y viceversa. A mí me da la impresión de que viéndoles jugar y viéndoles la trayectoria en los últimos meses y demás, o incluso en los últimos años, Erquiaga sería un hándicap 0, y los que le siguen estarían en un 7, en un 8, caso de Laduch y Urreisti y compañía, porque claro, la clase que atesora, y además, como has señalado tú, Fernando, encima en la zaga no da ventaja. Yo no veo diferencia entre Manzi, Ibarlucea, Vázquez, este tipo de zagueros. No veo uno que diga, no, es que este sobresale, o a Erquiaga le castigan con Ibarlucea. Yo pienso que hace una labor estupenda de guardarle las espaldas, y encima, con la clase que tiene, pues bueno, se lleva un campeonato sí y otro también. Es más, diría que es mi apreciación, últimos partidos que le he visto a Aritz en este Winter, para mí ha estado bajo de forma, un poquito por debajo de su nivel. E incluso Anchón Alberdi, que participó en una tertulia en la que hicimos en el otro podcast de Chula, decía que sí, que le parecía incluso como que tenía algunas físicamente que no estaba bien, ¿no? La final que jugó en Berriatúa o incluso en Guernica. ¿Compartís vosotros esta apreciación mía en la que no hemos visto al mejor Aritz, pero, insisto, como tiene tanta clase, en un momento dado se lleva el set, como ocurrió contra Urreisti, Urruti y compañía? Sí, oye, yo creo que además del partido de ayer, si miras los primeros tantos, quizá los primeros 7, 8 tantos, Aritz no entró en juego, le quitaban todas las pelotas. Entonces, claro, Aritz hizo un intento de un resto de saque que además lo falló, y entonces, pues hasta que no pudo coger un poco la onda, Aritz estaba desaparecido, quizá por mérito de los contrarios, ¿no? Y pasa que Laduch, yo creo que se emocionó de ver cómo le salían tan bien los primeros remates, que Laduch no es un pelotari eminentemente rematador. Y sin embargo, ayer, pues como que empezó rematando también, siguió rematando mal, y yo creo que Laduch es el que regaló el partido, regaló el set y regaló el partido, desde mi punto de vista. Sí, hay un factor importante que no habéis mencionado y que es muy determinante en este primer set. Nada más arrancar, Laduch hizo, creo que en la primera mitad, 3 pasas. Entonces, Erquiaga comentaba a Chicha que no entró en juego, y no entró en juego porque, porque estaba sacando largo Laduch y le estaba quitando el saque, pero ya cuando hizo las 3 pasas empezó a sacar entre el 4,5 y el 5, y ahí es donde Erquiaga se pone las botas.
y ahí es donde le dio la vuelta y bueno, esas 3 pasas fueron muy determinantes. Sí, y luego lo que decías también sobre el remate de Ladouche, lo comentaban también en el partido previo a este, que Ladouche empezó el torneo sin arriesgar y poco a poco ha ido tomando riesgos y ha ido rematando más y le han ido bien las cosas, pero también yo creo que el remate no es rematador nato, como dices tú bien, Chicha, y pues ha tomado riesgos, pero son en cierta medida riesgos controlados. Y quiero decir, de costado, por ejemplo, hizo un costado desde el cuadro 9 espectacular y ya no metió más costados de a 2 paredes en todo el partido. Entonces, sí remata, pero siempre buscando pues adentro o la dejada o atrás o incluso un costado a mitad de cancha. Y entonces no es su fuerte, ¿no? Pero se ha tomado la valentía y se ha echado para adelante y le salió bien unos cuantos, pero ya en cuanto Aris metió la quinta marcha, pues ya cubriendo donde hay que cubrir y con la visión que tiene, pues no le consiguió meter ni una. De todas formas, fíjate, Fernando, que has dicho una cosa muy importante, que es el tema de las largas. Luego empezó a sacar corto, pero fíjate que sacando corto le pilló 2 veces a Ibarlucea despistado, que no llegó al bote. El segundo bote se quedaba prácticamente, no sé si en el 9 o así. Ibarlucea 2 veces se quedó corto. Y esto es una casualidad, ¿no? Debido a que la Ladouche, después de las 3 largas, empezó a sacar de lado, debajo, y la pelota no botaba, y Ibarlucea se quedó corto 2 veces. Sí, es así. Sí, fue una casualidad, se puede decir, ¿no? Fue algo anecdótico, porque luego ya una vez que la pelota se calentó, y lo que decíamos también, Ibarlucea entró muy, muy despistado, muy frío, pero ya cuando ya se entraron en el juego, esos son cosas anecdóticas que ya no se volvió a dar. A mí me da la impresión de que Ladouche tiene unas condiciones físicas, es un portento, es un atleta, tiene un potencial para jugar, pero es de esos que de momento no explota, juega como a impulsos, ¿no? Como a arrebatos, no hay una capacidad rematadora muy predecible, sino un poquito sobre la marcha, y cuando el contrario le aprieta es cuando ya se deshace, ¿no? Ya no es ese rematador que tiene esa puntería, sí, una sí y otra también. Son gente irregular. De momento, al menos, me da la impresión de que no han alcanzado la madurez, y vuelvo al símil del golf, ¿no? El jugador de golf con hándicap un poco alto puede jugar los 9 hoyos de una manera espectacular, pero conforme van pasando los hoyos va bajando porque se va encontrando con su nivel, con su medida. Y viendo el partido de ayer, tengo esa impresión de que cuando Aritz empieza a entrar un poquito ya en juego, Ladouche en el primer set ya había hecho 4 pasas, que lo cual ya te condiciona mucho el resto del partido, y no digamos nada si llegan a ir a 3 sets. No es que quiera quitarle mérito en absoluto a Aritz, pero me da la impresión de que juega muchas veces con el viento a favor. Y los partidos anteriores, cuando le han apretado, él también se ve en apuros. Cuando a él le rematan, no es el más veloz del mundo. Es cuando él coge la batuta y saca esa maestría a pasear cuando ya se acaba el partido. Pero creo que es vulnerable también. Lo que ocurre es que tampoco tiene como adversarios a zagueros que le hagan daño con la derecha, le trasteen. Son zagueros muy blandos, diría yo, para un pelotari de semejante clase. De todas formas, es decir, has dicho una cosa de Ladouche, que todavía ya tiene 30 y pico de años, me parece que tiene 30 o 31 años. Este chico ya más no puede rendir. Y por otra parte, lo que has dicho tú, es un chico muy fuerte, pero cuando coge bien, coge a la mano, que tiene posibilidad de hacer daño, hace poco daño. Es decir, lo que hablábamos siempre de las chulas. Es decir, cogió muchas pelotas para hacer daño y no hizo daño, excepto cuando remataba, que le salía bien o le salía mal. Y luego lo que acabas de decir también tú de los zagueros. Los zagueros cogen de derecha, chico, no cruzan ni una. Todas las pelotas van a la mitad de la cancha. Es una cosa que no lo acabo de entender. Ya sé que todos los 2 zagueros son revesistas, pero cuando coges de derecha,
oye, si no quitas o no cruzas, pues te va la mano del delantero. Y yo creo que la base de jugar un partido y ganar es que el delantero contrario no juegue, o juegue por lo menos incómodo o atrasado. Sí, bueno, has hecho un comentario sobre la Dutch que coincido con Chicha, que le falta madurez. No es que le falte madurez, es que su hábitat natural no es el remate. La Dutch es un pelotari muy físico que llega a todas y que es muy pelotari, mete mucha pelota, pero su hábitat natural no es el remate y se vio. Hizo 3 o 4 cosas buenas, pero eso no tiene continuidad y en cuanto ya el que haga le pilló el aire, pues ya le cubrió los remates. Entonces, una cosa es falta de madurez y otra cosa es falta de capacidad de llegar a eso, ¿no? También tenemos que decir siempre, bueno, hay que tener en cuenta que estamos, claro, en un referente que es único. Lo que estamos viendo, los remates que estamos viendo de Arich, eso no se ha dado nunca. O sea, yo, en los años de pelota que he visto, esa facilidad de cualquier lado a cualquier lado, y a esa velocidad, ¿no? Hablábamos de Goico, que ya se retiró, que era un jugador que templaba la pelota, paraba y jugábamos, pero aquí entró y tita, o sea, visto y no visto, es algo sorprendente, ¿no? Entonces, claro, teniendo esa referencia, ya todo lo demás te parece que no tiene nivel. Entonces, y luego también una cosa curiosa que hablabas, Juan Ignacio, de Arich, que dices que no está bien físicamente, pues no lo sé, pero jugar más de lo que jugó ayer, pues, ¿qué hay que hacer, no? O sea, no sé, no sabría qué decirte. Yo lo único que le veo a Arich que quizás, yo recuerdo partidos anteriores o igual épocas anteriores, que cuando reboteaba un poquito ya en el 7 o así, hacía mucho daño. Y ayer le vi reboteando bien, excepto una al final maravillosa que echó directamente adentro. Reboteó normal, no era un pelotari que los zagueros muchas veces dejaban de entrar aires porque hacía más daño a Arich reboteando que el zaguero cogiendo a lo mejor en el 12 o en el 13. Ayer Arich en el rebote no le vi como en anteriores ocasiones, haciendo mucho daño. Ya. Fernando. Sí, bueno, tampoco estás. Hay días, ¿no? En los que entras en juego y te sale con más fuerza, pero a pesar de no hacer tanto daño como dices tú, Chicha, pues poner la pelota donde la pone es que no tiene parangón, no he visto algo igual, vamos. Sí, sobre la edad. Ese rebote que acabas de comentar que la dejó suave adentro, es que eso es una obra maestra, eso es irrepetible, vamos. Y adelante también, cuando entra al resto de saque, tan pronto echa directamente de costado al ancho, sin tocar pared, como me estoy acordando, me viene la imagen, una entrada en los últimos tantos del partido, no sé si era el 14 o el 13-14 del segundo set, entró una pelota, digamos, en la pared izquierda, una pelota pasada, y ahí, desde ahí mismo no hizo más que tocar con el costado la pared izquierda, y es algo que dices, ¿dónde los ángulos los inventa, se puede decir, ¿no? O sea, entonces esa capacidad, ese dominio técnico, yo no lo he visto nunca. Sí, pero vamos a ver, no lo has visto nunca porque los contextos eran muy diferentes también, creo yo. Es decir, en nuestra época, que somos de la época de los corredores, que la gente se apostaba las pelas allí delante nuestro, y eso condicionaba mucho el juego, ¿no? No podías hacer que los delanteros tenían que jugar con cierta seriedad, en fin, no se permitía cualquier cosa porque enseguida la bronca estaba encima. Estamos viviendo una época en la que el ambiente es festivo, no hay apuesta, por lo tanto el artista se desinhibe, él sabe que el espectáculo le necesita porque es el único con el talento y la capacidad de hacer lo que está haciendo, porque todos los astros, por así decirlo, también se están juntando en este momento, que es decir, bueno, os habéis clasificado para la final, no hay apuesta de por medio, hay ambiente festivo de Sweet Caroline y fantástico, ¿no? Como responde la gente, es una maravilla, es una gozada. ¿Qué falta? ¿No? Es el remate, la sal y la pimienta del frontón. Por eso es que nunca hemos visto, porque nunca, antes en otra época creo yo, no se hubieran atrevido a jugar así. Yo no me imagino
en el Miami de los 70 o en Dania en tu época o Chicha en Barcelona el año 74-75, jugando con esa alegría que para el espectador es un auténtico regalo para los ojos. Pero me parece que, no, insisto, no intento quitarle la grandeza que tiene su juego, porque lo que he dicho en la introducción, hasta en los ensayos, hacerlo a ver quién lo hace. Y encima repetir la jugada. O sea que tampoco es... no sé, Chicha, ¿estás de acuerdo con mi reflexión? O... Cuando había apuestas, es lógico, si tirabas 3 costados abajo, tenías el público encima, esto seguro. De todas formas, que decir, lo del Kiaga, que es una cosa extraordinaria, ha habido rematadores muy buenos de costado, es decir, tu hijo mismo, por ejemplo, perdona, tu hermano, por ejemplo, yo he habido gente que ha rematado muy bien, pero siempre más o menos ha sido remates de costado en un peloteo que cogen la pelota más o menos en el 5, máximo en el 6, ¿no? Pues que el que haga te remata desde el 8 y arrimado. Es decir, lo que acaba de decir tú, toca la pared, que parece que hace como si tuviera aquí una escuadra y un cartabón para tocar primero la pared para que luego vaya a la derecha y red, ¿no? Es decir, pero lo que dices tú también de la alegría que puede haber ahora sin apuestas es otra que cuando la gente a la que fallabas 3 seguidas ya te metía la bulla encima. no sé si escuchaste la entrevista a Michelena, Fernando. No, Daniel Michelena. La miseria no llegó a verla. Bueno, pues Sí, él decía que, claro, él es de San Juan de Luz y de chaval iba al frontón. Su padre le llevaba a ver a las figuras, ¿no? Ondarrés y a Gurbide, Churruca, y claro, él recordaba perfectamente y de hecho se enganchó, por así decirlo, al deporte y al querer practicarlo y aprenderlo porque le gustaba lo que veía. Y dijo una cosa que me llamó la atención, sí, porque cuando venían aquí, más o menos, parafraseando lo que decía Daniel Michelena, jugaban como de otra manera. Chimela mismo se hinchaba a saltar por la pared. Yo les tengo oído a ellos, a Chino Bengoa, y que a propósito cogía el Chino con aquella derecha maravillosa chicha que tenía el Chino y le hacía picar a la pelota en el frontis y Chimela venga a saltar por la pared y el público loco. Eso mismo no se podía hacer en Durango o en Guernica o en Marquina, porque, claro, no era lo mismo jugar ante 1.500, 2.000 personas parisiens, por así decirlo, que no entienden, lo que quieren ver es un espectáculo atractivo, que jugarse allí delante de todas las fieras en Durango o en Marquina, que están jugando miles de duros. No sé si estoy muy de acuerdo perdona, con esa última, la reflexión que haces sobre la apuesta, ¿no? Y efectivamente hay más presión y el entorno es diferente, el contexto es diferente. Pero a mí viene a la cabeza, como habéis comentado también, grandes rematadores de costado, tu propio hermano Juan Ignacio, Joey, Inclán. Yo pienso que cuando están en la cancha no están pensando en hacerlo bonito, sino en ganar el partido y en ganar el tanto. O sea, cuando Inclán se ponía y pegaba a la pared izquierda y no dejaba pasar una pelota, a él le daba igual si había apuesta, si no había apuesta, le daba lo mismo. Él decía, yo como decía, por la chingada que me llevo este partido y me gano este tanto. Entonces, el mundo cada pelotari es diferente, ¿eh? Pero yo creo que en la cabeza de esa persona que está ahí, bueno, puede que haya más o menos presión, pero aquel está pensando en llevarse el tanto, o al lado del propio Inclán, ¿no? En México, DF, que aquello era una locura. 2.000 personas gritando, apostándose, 10 minutos paralizado el partido para cubrir las apuestas. A aquel le daba igual, a aquel decía, yo voy a hacer este tanto. No estaba pensando en el público, estaba pensando en ganar su tanto y en ganar el partido. Entonces, puede que haya cierta presión, pero según quién. Y bueno, también sí es cierto, lo que dices tú, el entorno de San Juan de Luz, en la que ya es un puro espectáculo, pero Durango, Guernica, Marquina, Estados Unidos, cuando había que ganar el partido y había que ganar el tanto, el pelotari está pensando en eso, no está pensando en la apuesta. Chicha. Sí, a ver, mira, yo he tenido la suerte de ser muy amigo de Chimela, porque ya sabes que vino a jugar a Barcelona de muy jovencito. Yo era un poquito más joven que él y tuvimos mucha amistad y tuve la suerte de jugar
algunos partidos contra él, y entonces, pues, con la amistad que teníamos, a veces me decía, Chicha, ahora voy a echar desde atrás de todos una dejada. Ya verás, como me salga mal, el público se me echa encima. Y echaba una dejada y, claro, muchas veces le salía mal. Dice, mira, ¿ves? Todo el mundo le gritaba, ¿no? Y de vez en cuando, pues decía, pues ahora voy a saltar y ya verás tú, tal, si salto. Pero la gente que apostaba, si saltaba, pero luego no ganaba el tanto, pues le abroncaba, ¿no? Pasa que Chimera era un personaje, supongo que lo habéis conocido todos, un cachondo. Y entonces hacía un poquito lo que le daba la gana. Pero lógicamente, cuando tú haces una cosa muy espectacular y no te sale bien y hay gente apostando, pues bueno, pues ya sabes lo que te cae. Bueno, es que has comentado, Chicha, un pelotari que rompía todas las reglas, porque recuerdo verle jugar en Marquina y no había partido que no echara una dejadita con el revés. Eso. Imagínate, desde la zaga echar una dejada con el revés. Y de vez en cuando hacía tanto. Pero la gente como que, bueno, era chimela. Como, bueno, como, entre comillas, como es el loco, pues al loco se le permite hacer lo que quiera, pero a otro no. No sé, lo de Iclan sí es verdad que yo mismo que jugué con él varias temporadas en Bridgeport, joder, no había saque casi que pasara. O sea, allí no había pelota rimada, ni pelota fuerte, ni pelota a pasar. Y o sea, era una cosa de escándalo. Pero son, pues no sé si son casos excepcionales, ¿no? Que era su forma de jugar. Era un pelotari que si le pasabas el saque ya, si no entraba, bajaba mucho. No sé si compartes esta reflexión, Fernando, tú Sí, sí, hiciste con cierto. él, era neutralizarle el resto del saque, porque ahí comía igual que Joy. Joy me comentó en una entrevista que le hice que él sabía que por estadística el 75% de los costados que echaba eran tanto. Es una estadística de escándalo. Chicha, ¿no te parece? Un baloncestista o que tire y que haga un 75% creo que es imposible, o sea, que meta en canasta. Y un rematador que haga el 75% de las jugadas tanto es algo extraordinario, o sea, fuera de lo común. Son gente que se sale. Ahora, también es verdad, y hay que decirlo, que los adversarios que tenía no eran moco de pavo, ¿eh? No quiero yo entrar en comparaciones, pero el mismo Aritz Erquiaga, no sé, una de las tertulias que participó con nosotros, como que cuando le tenía a Diego enfrente o a Goico, se lo pensaba dos veces a la hora de rematar. El contrario no condiciona mucho también. Sí, por supuesto. Si ves que hay flojea y que no tiene el mismo nivel, pues te vienes arriba, ¿no? Y arriesgas más. Pero curiosamente, Aritz antes del partido de ayer lo dijo claramente. Les hicieron una pequeña entrevista a Manzi y a él, y él dijo que sí, mucho ambiente festivo y lo que quieras, pero él que iba a ganar el partido, que él no iba de paseo. Y así lo demostró. Yo lo que dices de Joe, que la verdad es que a Joe le he visto jugar poco. Le vi en Guernica un par de veces, a Inclán también, solo una vez. Les he visto más a veces en YouTube con los partidos que a lo mejor han hecho de quinielas repetidas de otros años. Lo que sí es cierto es que Joe tuve yo, no sé si la suerte, de jugar contra él de aficionado. Cuando ganamos un campeonato del mundo cachinillo, por Estados Unidos jugaba Joey, que era un personaje, o sea, un pelotari totalmente desconocido, y me acuerdo que nos volvía locos. Lo que pasa es que tenía un zaguero tan malo que si le podías quitar la pelota, que el partido se ganaba y lo ganamos gracias a que el zaguero era muy malo. Pero yo es uno de los personajes que yo he tenido la suerte de ver de profesional la mala suerte de verlo muy poco, pero que lo he sufrido en mis carnes de aficionado. Y bueno, era un hombre bueno, que tenía un costado de los primeros. Yo no sé si fue anterior a Inclán o Cotáneo, no recuerdo, porque Sí, anterior. quizás son los dos elementos de costado que han marcado una época. Tú lo sufriste en tus propias carnes, Fernando, el Bueno, Monia, ¿no?
¿Y de qué manera? Pues yo llegó a Dania, firmó un contrato con Dania, jugaba en Miami, hizo un contrato con Dania, llegó a un mes ya, la temporada ya comenzaba. Y bueno, pues además coincidió que en ese mes yo andaba bastante bien, estaba jugando, iba para arriba y para arriba, llegó Joe y se acabó, ya no existía, se fue todo abajo, o sea, llegó Joe y entraba a la cancha y se llevaba todo, dices, no es posible, o sea, meter era una aspiradora, no fallaba ni una. Y luego él abría huecos donde no había, o sea, era de otra galaxia. Tipo Aritz, pero bueno, en otro formato y sufrir, pues sufrir muchísimo. De que llevas un mes jugando bien y crees que juegas algo y llega este personaje y de repente te pasa por encima, ¿no? Y dices, pues si no juego ni para atrás. Comparando lo que hace este señor, yo soy un aprendiz. O sea, y efectivamente marcó una diferencia. En Daniel, los años que estuvo, pues se llevó un año sí y otro también, las duples, los wins. En la single, en verano sí se lleva la temporada, no se la llevaba él porque no había contrarios, pero cuando venían de Milford venían Zabala, Elorza y ahí andaban más peleados. En la single no tenía lo que decíamos antes, ¿no? Su fuerte era de los cuadros adelante, los cuadros alegres, del 6 al 7 para adelante, y ya en cuanto le sacabas de esa zona, pues ya no tenía pegada y ya no tenía esa efectividad. ¿Y qué se siente cuando te toca sacar y te entra un Joy, en este caso un Erquiaga, y joder, tú tienes que a un saque? ¿Qué se pasa por la cabeza? Bueno, pues estás sufriendo, ¿no? Antes de empezar, ¿no? Ya te entra el tembleque y dices, ¿y ahora cómo saco, dónde saco y a dónde voy, ¿no? Y sí, es una lucha continua. Cada saque es un estrés importante, sí. Chicha, el 16 de febrero se juega la final, la repetición del partido de ayer. Joder, la Duch, mentalmente, ¿cómo tiene que estar, ¿no? Después de jugar un primer set que jugó notable alto y pierde el set y luego el segundo le pasa por encima y dices, bueno, y ahora otra vez tengo que jugar y la final. No sé, no me gustaría estar en su cuerpo ni en su mente, porque después de lo de ayer, pues no sé, igual tendrá que hacer una reflexión. No sé si tú te acuerdas de una entrevista que le hiciste a Johan también, un día que también se lió con los remates, que luego en una entrevista dijo que tenía que pensar mucho en escoger más los remates en los momentos adecuados. Y no sé si la douche, lo de ayer le puede servir de lección para saber lo que no tiene que hacer. De todas formas, como que cuando empezó se la jugó y le salieron bien las cosas, pues a lo mejor puede pensar que puede hacer todo un partido al mismo nivel. Ayer se demostró que no, porque incluso tuvo algún fallo. Mira, me parece que nada más empezar el segundo set le vino una pelota a la mano de derecha y la falló. Una pelota que no llevaba nada. O sea que ya, no sé si, porque es un chico muy fuerte, no creo que estuviera cansado, pero tuvo algún fallo o algún revés, que cogió una pelota un poco alta, se le cayó, un fallo de derecha y los remates que yo tenía apuntado aquí en un papel que iba ayer mirando los remates y me parece que tuvo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, me parece, de los cuales salían 3 bien y 4 mal. O sea que supongo que tendrá que hacer un examen de conciencia y ver cuál es la fórmula. Quizá también lo que ha dicho Fernando, lo del saque. Es decir, no puedes estar en un primer set con 4 largas, ya te condiciona totalmente, ¿no? Fernando, ¿existe alguna fórmula para que ese partido, la Duch y Manzi, puedan ganarlo? ¿Qué tiene que Pues pasar? tienen que juntarse varios factores, ¿no? Pues me viene a la cabeza lo que pasó bueno, una final individual que perdió Erquea contra Johan. Y se dieron los dos factores. Uno jugó muy bien y el otro jugó muy mal. Entonces, claro, la final es la final. Habrá que ver si atrás responden, aguantan los nervios. Yo creo que sí van a aguantar atrás los nervios. Y adelante, pues, bueno, a ver si la Dulce es capaz de hacerle frente, de no desesperarse. Y una nota curiosa que creo que es positiva, en el segundo set que iban perdiendo de calle, y creo que lo dijo Manzi y le dijo, venga, la cabeza arriba.
Y la Duch, con toda su rabia, entró a varias pelotas así, pues forzadas y llegó, y digamos que se recompuso un poco, ¿no? De ir perdiendo de calle a hacer 3 o 4 tantos como diciendo, bueno, vamos a salvar los papeles aquí y vamos a decir que seguimos en la cancha, seguimos jugando y bueno, a ver qué pasa, ¿no? Una final es una final, todo cambia. Es favorito, claro, sabemos quiénes son, Aritz y Barlucea. Y bueno, vamos a esperar sorpresa. Eso no puede ser un arma de doble filo, o sea, tú tienes que salir muy agresivo, muy rematador para poder llevarte el partido. Y por otro lado, la comedura de coco, ¿no? A todos nos ha tocado jugar una pareja que es bastante inferior a la otra, sobre todo en quinielas, claro, porque aquí en partidos los intendentes trataban de nivelar, pero en las quinielas, Fernando, tú sabes que jugabas con un compañero y te venía en contra una de las parejas más fuertes del cuadro y joder, lo que dices tú, o sea, se pueden juntar los astros, pero el juego es el juego y se convierte en una apisonadora, ¿no? Al final, tú mismo, esa sensación de impotencia, dices, ¿estos qué tengo que hacer yo si son más que yo? Chicha, ¿te ha pasado alguna vez a ti en Barcelona como profesional que por lo que sea has jugado con una pareja que dices, contra estos, ¿qué vamos a hacer? O sea, y de Bueno, hecho pierdes. a mí me ha pasado mucho porque yo tuve la suerte de jugar muchas veces con los buenos y cuando jugaba contra los buenos, pues yo veía que yo estaba en otro nivel. Y entonces, pues tenías que hacer pues, un examen de conciencia y decir, bueno, voy a intentar hacer lo mejor que pueda para que por lo menos mi compañero no sufra, ¿no? Pero de todas maneras, yo creo que la estrategia que tienen que tener para mí, quizá contrariamente a lo que dice Fernando de cara al espectáculo, es decir, aquí la única solución para que puedan ganar es que no juegue Erquiaga, que le tiren todo lo que le quiten todo lo que puedan en el juego, que es difícil o imposible. Y además ayer incluso cuando Estibarruzúa empezó mal, y yo digo, bueno, pues ahora estos que ven que Ibarlocía está mal, pues le intentarán machacar, ¿no? Y no para mí tuvieron un fallo, no siguieron machacándole. Luego Ibarlocía se recompuso y acabó jugando muy bien, ¿no? Pero yo creo que los primeros tantos que iban para adelante fueron debido a que la Dush remató muy bien, pero porque Erquiaga no entraba. Y entonces, para mí, la clave del partido es que no juegue Erquiaga. Ya digo, no es difícil, por no decir imposible. Fernando, tal vez la estrategia podría ser pelota muerta y, como dice Chicha, todo para atrás, castigarle a Ibarlucea con pelota muerta, claro, porque si no va a salir de rebote y el otro, Aritz, hace daño, empieza a entrar en juego y se acabó la película. Ese tipo de partidos en plan matazaguero que dices, bueno, la única alternativa es quitar el peligro del medio y que se las arregle Ibarlucea. O sea, un nabo, una pelota de las, no sé, ahora igual ya no es esas pelotas que en una época había muertas de verdad. Una patata. Una patata, eso es. Sí, bueno, yo creo que no va desencaminado. Yo en principio, yo creo que lo que tienen que hacer es cada uno jugar sus puntos fuertes. La DUS ha arriesgado en algunos partidos, pero en este momento dices, bueno, ¿cuál es mi punto fuerte? Yo cubro cancha, meto, llego a todo, llego atrás y quizás tengan que entrar los dos en ese juego, ¿no? En ese juego sin inventar, porque si inventas, una te sale bien, pero a lo largo del partido se acaban los milagros, ¿no? Entonces, hay el punto fuerte de esto, de la DUS y de Manzi, durante todo el torneo ha sido trabajar, trabajar, trabajar. Aquella famosa frase de López decía, "Ta fucking travaillé", Vale. y quizás si cubren esos primeros remates, porque Ariz también es un pelotari por impulso. Si le salen 4 o 5 remates, adiós, ya se desmelena y ya no hay quien lo pare, ¿no? Pero si ha habido partidos en los que le han llegado a varios remates, entonces ya pierde ese punto de confianza y dices, epa, que aquí, que no estamos aquí, no es nada barra libre, ¿no? Que esto no es tan fácil. Entonces,
tienen que trabajar en sus puntos fuertes, que son el llegar y el echar atrás, como dice Chicha. Y a mí me viene a la mente muchas veces que yo cuando jugaba un partido contra un rematador decía, vale, este tipo es rematador, ¿no? Bueno, pues yo voy a hacer que voy a llegar a todo y que no remate. O si remata, tengo que cubrir las posibles jugadas y vamos a ver qué pasa. ¿Recuerdas algún partido, Fernando, en México, en Barcelona o en Guernica, de dar la campanada, decir, joder, esto, el dinero ha salido rabioso en contra y hemos ganado el partido? ¿Recordáis alguna hazaña de esas, Fernando y Chicha? Y a mí me ha tocado jugar en Acapulco en los últimos años y tengo un buenísimo recuerdo de Acapulco, pues fue un poco mi época madura ya cuando más jugué. También hay que decir que el cuadro era un poco flojo y recuerdo un partido de ir perdiendo 23-16 y se jugaban a 25, eran partidos cortos. Y pues eso, que entras y pagas un tanto con otro, uno detrás de otro, y llegar a 23 iguales. Y además el 23 iguales saqué a 2 paredes, le dejé clavado al delantero y se quedó pues en 23, no la movió de ahí. Chicha, ¿recuerdas tú dar la campanada a algún partido esos o dar una vuelta espectacular? Sí, recuerdo algún partido. Mira, te puedo decir un partido que yo jugaba con Chino contra Igurbide y parece que un tal Arrieta. Íbamos perdiendo bastante, ahora no recuerdo la diferencia, y el Chino me dice, vamos a sacar, como dice Fernando, vamos a sacar una patata y a ver qué pasa. Oye, sacamos una patata y le dimos la vuelta al partido, porque claro, Igurbide era un gran pegador y con una patata, pues claro, hacía menos daño, ¿no? Y recuerdo quizás ese partido como uno de los pocos que de alguna manera hemos dado una vuelta, aunque yo nunca estaba pendiente de las apuestas, ¿eh? Cuando había apuestas, cuando empezaba el partido, yo no estaba por las apuestas, que a veces mucha gente está pendiente de esto y dice, mira, este está jugando, la gente está apostando todo a unos que son muy favoritos. Yo la verdad es que no prestaba atención a esto. Y de vueltas solo recuerdo un poco esta, porque íbamos perdiendo bastante fácil y acabamos ganando el partido. Fernando, ¿tú eras de los que te ponías el oído a ver cómo salía el color del partido por la apuesta? Si a favor No, tuyo o en contra. ni hablar, ni hablar. Es más, yo he sido muy impulsivo y muy temperamental, entonces intentaba aislarme por completo del marcador. Incluso muchas veces solía decir que igual entrabas, he sido muy de rachas, si empezaba a jugar bien y me salían las cosas, era capaz de hacer 5 o 6 tantos seguidos, pero si me quedaba a mirar al marcador, adiós, ya perdía la onda, como se suele decir, y llegaba al despiste y adiós. Entonces, es un tema que siempre he intentado mantener al margen y, como dicen en el fútbol, ¿no? El famoso Simeone, de tanto a tanto, partido a partido, ¿no? Y es centrado en el siguiente tanto y hacerlo lo mejor posible y evadirte. Es un poco, te tienes que aislar, ¿no? De lo que hay alrededor para poder centrarte en lo que estás haciendo. Al hilo de la apuesta, Chicha, el glorioso, el Palace, nuestro entrañable principal palacio, claro, cuando estuve allí, pues la mayoría de los chavales, como no teníamos dinero, pues estábamos todo el día metidos en el frontón y viendo todos los partidos, ¿no? Y teníamos prohibido apostar, claro, como es normal. Pero de vez en cuando veíamos la programación del día siguiente y decíamos, joder, este partido no tiene ni madre, ¿cómo se puede montar este partido? O sea, esto, y juntábamos algo de dinero, pues 500 pelas o de las de entonces, y apostábamos. Había un corredor, no sé si cuando estuviste tú, Fernando, pero Chicha, un tal Chopiche que estaba en la esquina, el último de la fila hacia vestuarios, uno de colores de mofletes, de mejillas sonrosadas, ¿te acuerdas de él? No, a mí no me toca. Chopiche. Bueno, era el corredor que menos corría y bueno, en estas ocasiones íbamos al palco y le hacíamos la señal, pues, ¿no? De señalar la frente o que era el colorado o la manga azul y nos jugamos unas 500 pelas pues de todas perdíamos la apuesta. O sea que no acertábamos ni para Dios. Y eso que estábamos allí viendo todos los partidos, día va y día viene, y decíamos, joder, este partido no se puede montar. Bueno, tal vez pase eso el 16 de febrero, que
que todo el mundo da por hecho de que van a ganar Erquiaga y Barlucea, y quién sabe, ¿no? Bueno, Una viendo campanada los histórica. estaba un poco viendo los resultados de la liguilla de semifinales y mira por dónde una pareja que se ha quedado fuera y han perdido por los pelos los dos partidos. Y precisamente Urrutia Basket contra Erquiaga y Barlucea hicieron un primer set de 13-15 y un segundo set de 12-15. O sea que a Erquiaga y Barlucea les costó ganarles. Y en la segunda jornada contra la Dush y Manfi tuvieron que ir al desempate 14-15, 15-12 y 5-4. El último tanto se jugó con el VAR. Si os acordáis la pelota que a Vázquez le botó, que luego, si se da el caso, me gustaría comentar sobre ese lance. Entonces, los partidos hay que jugarlos y no tiene nada que ver lo que vimos ayer a lo que podemos ver dentro de 2 semanas. Yo insisto, yo le he visto, me ha dado la impresión en algunos partidos que Erquiaga han dado en baja forma. Lo sacaba adelante en baja forma. ¿Qué querías comentar sobre el VAR, Fernando? De hecho, No, sobre el VAR no. ayer no intervino para nada, Chicha. Ayer no hubo ninguna dudosa ni nada. Afortunadamente. Sí, porque siempre acaba siendo un poco polémico. Más vale que no haya este problema y que no hubieron pelotas que saltaron de la cesta, no hubo pelotas que parecía que la habían tocado y no la habían tocado, es decir, no hubo estas circunstancias, con lo cual mucho mejor que no intervenga el VAR. No, quería hablar sobre un lance que se ha repetido mucho en este torneo, que no por el VAR en sí, ni la polémica de si el VAR vale o no vale y si la pelota bota mucho o bota poco, sino el propio hecho de la pelota botando en la cesta. Y voy a hacer un poco de abuelo cebolleta, y como eso que decía que eso antes no pasaba, ¿verdad? Entonces, antes también le botaban la pelota a los pelotaris, pero no con tanta frecuencia de la que estamos viendo en este torneo, ¿no? Y creo que hay una razón de peso, y además voy a puntualizar, y precisamente Vázquez es uno de los protagonistas de este lance, en que a lo largo de todo el torneo, una y otra vez, en todos los partidos, le ha botado la pelota en la cesta. Entonces, ¿cómo es posible, no? Entonces, y lo hemos comentado una vez anteriormente sobre el hecho de cómo entran de derecha a bote corrido. Entonces, es un lance que lo hacen de forma antinatural, y alguno puede decir, bueno, ya está el purista, el clasista, el que si la estética, y no van por los tiros. O sea, cuando digo que es antinatural, los tagueros, sobre todo de Iparralde, y voy a puntualizar, Vázquez, el propio Gorka, Entra Torcido, entran con lo que nosotros conocemos como con los pies cambiados. El bote corrido de derecha, en sí, lo que nos han enseñado siempre es con el pie izquierdo adelantado, y aquí se ve una y otra vez que entran con los dos pies parados de frente a la cancha, de frente al frontis. Entonces, cuando digo que es antinatural, son dos motivos principales, dos grandes desventajas. La primera es el propio enceste, al tener los pies paralelos, una vez que has metido la cesta, se tiene que recomponer para poder lanzar la pelota, con lo cual ya es una desventaja añadida. Y la siguiente es a Vázquez le ha ocurrido una y otra vez entrar así con la cesta cruzada, digamos, y eso mismo hace tope. La pelota entra en la cesta y se choca contra su propio cuerpo, y por eso digo que es antinatural. La postura natural de entrar a bote corrido de derecha es que la cesta entras con la punta por delante y tienes todo el recorrido para llevarla hasta atrás, y eso mismo evitas que choque contra la cesta y que salga de la cesta. Y en ese sentido me parece que hay una labor de las escuelas que o es algo que ya nos enseña, o no sé, o son formas de jugar o modas, ¿no? Como le llamamos a López, que siempre entraba, que ya no es por estética, sino que juegan como si fuesen con una cazamariposas, y para mí el resultado es evidente. Ya te digo que, hablando como el abuelo Celoyeda, eso no pasaba antes, en el sentido de la cantidad de veces que hemos visto en este torneo la pelota botando en la cesta sobre todo el zaguero, y añadido a eso, muchos zagueros que entran de derecha contra la pared izquierda, y dices, me sorprende muchísimo, por ejemplo, Gorka, que es un pelotari que tiene un revesazo, y sin embargo, una y otra vez la pelota cruzada de rebote, y entran en esa postura que es forzada, que es antinatural, y que realmente no lo llego a entender.
Eso, Chicha, Fernando dice pues que se debería de enseñar en las escuelas o no se enseña en las escuelas. Según la época, ¿tú crees que funciona por mimetismo? Es decir, tú coges a otros como referencia y replicas la forma de jugar. Por ejemplo, hace un par de días le entrevisté a Pablo Aramayo. No sé si tú llegaste a conocerle. Aramayo primero, Fernando. No, no El coincido con villarista, eso. No. villarista, ¿Cómo? el villarista le llamaban, ¿no? Es Aramayo. villarista, efectivamente, manejaba a la derecha, era una maravilla cómo manejaba. Y este jugó, jugó en Miami del 66 al 68 hasta la huelga, ¿no? Y le pregunté por esa época qué pelotaris estaban, ¿no? Estaban Ondarrés, estaban Chechino y, bueno, estaban, ahora no recuerdo los otros delanteros, Fernando Orbea, el Orbea segundo, Luisito, Chicha, que tú le conociste bien en Barcelona, y ninguno remataba de costado. Decías que era la derecha, lo nuestro era jugar de derecha todo. Esto del costado ha venido después. ¿Y qué Sí, pasa? Que, como mencionabas tú, pues bueno, dio la casualidad de que hubo una remesa y los Joy, mi hermano, Cacharritos Alberdi, luego Inclán, Zabala y bueno, tú mismo más tarde y gente que remataba, bueno, por todas las esquinas de costado. Da la impresión de que va un poquito por épocas, ¿no? Aquello que ves, aquello que replicas. Y en el juego sucio, en el juego al revésado, por así decirlo, yo creo que los jóvenes cogen como referencia a los que en ese momento están arriba y lo imitan, lo imitan. Entonces, ¿qué pasa? Que Gorka, Vázquez y López, como ya uno de los veteranos, empezaron a jugar de esa manera y el mismo Manzi también tiene esa entrapada, ¿no? O sea, yo creo que lo bueno se copia y lo que no es tan bueno también, Chicha. ¿Estás de sí, acuerdo? sí, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Fernando, totalmente de acuerdo. Es decir, yo creo que las pelotas que vienen por la pared tienes que entrar de bote corrido de revés, no tienes que entrar de derecha, pero ahora, pues lo que dice él, entran de derecha todo, pero no entran recogiendo la pelota, es casi casi como que la atacan. Entonces le hacen el cerrojazo y por esto es, como dice él, perfectamente, es antinatural. Estoy totalmente de acuerdo. Y luego, en cuanto a lo del costado, yo creo que ahora los pelotaris todos son mucho más completos que los de antes, porque todos tienen derecha, revés, rematan bien de derecha, rematan bien de revés, rebotean todos muy bien. Antes había pelotaris, tú no sé si te acordarás, pero había Chimela, tenía una derecha que no era nada, Frías también tiene una derecha que no servía para nada, anteriormente Mendive, yo recuerdo pelotaris antiguos que solo jugaban de revés, cuando cogían de derecha la tiraban a buena. Y en un tiempo, cuando yo era muy pequeño, pues había algún pelotari que de vez en cuando decía, mira, este tiene costadillo. Luego ya empezaron a medir más pelotaris con costadillo. Ahora todos tienen costadillo. Y lo que dices tú, Chino no tenía costadillo. Luisito Orbea prácticamente tampoco. Gonzalito Gascochea también tampoco era de costadillo. Había muchos pelotaris que no tenían costadillo. Ahora, no sé si es que las escuelas los enseñan mejor en este sentido, pero también los enseñan peor en el sentido de que no son limpios, retienen la pelota mucho y con la derecha muchas veces hacen lo que dice, parece que cazan mariposas, ¿no? Y esto, pues, a mí personalmente no me gusta, no me parece elegante. Has comentado, Chicha, sobre la Duch, que no es ningún chaval. Ahora no sé, yo para estas cosas tengo mala memoria. No sé si tiene 28 años, No, ¿no? Tiene más más porque años. los partidos que juegan en San Juan de Luz, cuando les enfocan por la cámara, les ponen la edad. Y entonces Bueno, a la luz yo ya le he visto en un tiempo ya con 30 años. No sé si ahora ya debe tener quizás 31. No, por eso te lo digo, porque al verle, cuando ha jugado en San Juan de Luz, les ponen la edad, ponen la estatura, los años y me parece que nada más. lo que ocurre es que son los 30 años deportivos de ahora, son los 30 años de nuestra época. Digo porque nosotros
En mi caso, bueno, fui muy precoz. Yo debuté con 14 años, pero tampoco era algo fuera de lo habitual debutar muy joven. Entonces ya para los 22 años teníamos un recorrido hecho, e incluso en los Estados Unidos. Es que los de ahora no tienen recorrido. Entonces, el punto de madurez que necesita un deportista, un pelotari en este caso, se retrasa. No sé si en esta reflexión estáis de acuerdo. No es yo con 22 años llevaba 8 años de profesional y venga a jugar partidos y quinielas en Italia, luego en Barcelona y en Estados Unidos también. Entonces, claro, es incomparable un chaval, el mismo Ibar Lucea, tiene 28 años, me parece, si no me equivoco, que ya son unos años aparentemente, pero ¿qué trayectoria profesional tiene? Es un novato. Sí, está Yo claro creo que no, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Que las horas de vuelo y Eso lo que es. hemos vivido nosotros hoy en día no se corresponden, eso está claro. Ni van a tener esa oportunidad, ni es hoy en día no se va a dar esa situación, pues por lo que hay. Estamos jugando el Winter, el Gran Winter, y en realidad están jugando 4 partidos en 4 meses, o sea. Entonces, bueno, la progresión de los chavales viene de otra forma, bastante hacen con lo que están, con las horas de cancha que tienen y con lo que están compitiendo, bastante están haciendo. Y de hecho hay un detalle curioso que es el siguiente partido que se va a jugar, que es, digamos, la final de consolación, que son Urrutia, a ver si Urrutia Vázquez contra Urristi Gorka. Pues fíjate que hay la edad, que Vázquez es el más veterano y los tres son unos chavalitos en edad. Entonces, bastante mérito tienen de competir al nivel que están compitiendo. Y luego lo que has hablado tú antes de Aritz, que no tiene rivales, pues efectivamente, pues porque estos chavales, aunque sigan jugando este tipo de torneos, no van a tener jamás el recorrido, las horas de trayectoria, las horas de vuelo que las que tiene un piloto de avión, ¿no? Un piloto de avión comercial, para poder pilotar un jumbo, necesita un mínimo de horas de vuelo ya computadas. O sea, entonces, aquí nunca van a llegar a ese nivel. Eh, Tal vez, Chicha, no sé si estarás de acuerdo en lo que voy a decirles, tendrán que suplir de alguna manera esas horas de vuelo a base de entrenamientos por su cuenta, como hacen en otros deportes. Si no puedes competir, porque no hay competición, tendrás que, si aspiras a ser figura, tendrás que meter horas por tu cuenta, que tampoco es fácil cuando la remuneración tal vez no sea proporcional al esfuerzo, al sacrificio, quiero decir, pero la mentalidad esa profesional, estricta, eh, tiene que cambiar y convertirse como en otros deportes, que a la chita callando, con un entrenador, corregir de errores, ir mejorando, ensayando. Ya sé, no es fácil por el contexto, pero no, a mí me da la impresión de que no les queda otra, que un Urresti, por ejemplo, Urresti acabará la temporada de Dania ahora en febrero, y verlas venir hasta que empiece, bueno, los torneos. Si aspira a ser el número uno, estar ahí en la élite, tendrá que hacer un sacrificio descomunal. Sí, estoy de acuerdo, pero yo creo que lógicamente tienen que entrenar mucho, mucho y cuanto más mejor, pero todo lo que no sea jugar partidos con responsabilidad no es lo mismo, no es lo mismo. Yo creo que con lo que ha dicho Fernando, que decir, no hay el camino que se seguía antes de los frontones que daban funciones diarias en Durango, en Barcelona, en Mallorca, en Canarias, había Italia, es decir, había gente que estaba jugando durante una época pues, prácticamente todos los días, y luego cuando hacían el salto y iban a Estados Unidos, también las quinielas eran todos los días. Entonces, yo creo que será difícil que ahora algún pelotari pueda llegar al nivel de los de antes, porque le faltará todo el recorrido que acabas de decir, que no lo van a poder tener. Es una pena porque, claro, ahora está Arquiaga, pero Arquiaga también es mayorcito. El día que se desaparezca Arquiaga, ¿qué fenómenos tendremos? Parecía que Johan iba a responder más, hasta ha jugado un Winter bastante flojo.
jugó muy bien en Durango, Laduch jugó muy bien el partido anterior a este último, pero no hay un jugador así que digas, mira, este ya lo veo que lleva un proceso que al final va a acabar siendo una figura. Y antes, fíjate, tú con 14 años y otros con 15 y con 16, las grandes figuras de antes, con 18 o 20 ya eran figuras, Gurbide, Chino, Ondarrés, Urbea, Guisasola, todos estos con 18 o 20 ya eran lo que fueron luego. Y estos que los jóvenes ya tienen todos 20 y pico, fíjate ya, el caso de Ibar Lucea, 28, ¿no? Es decir, lo tienen difícil. No sé cuál es la solución, porque además tú ensayas mucho, rompes cestas. ¿Quién te compra las cestas? Las cestas están caras. Y yo creo que estos chicos jugando a la pelota no ganan mucho como para poder tener cestas nuevas y un montón de cestas, arreglos, ensayos. Todo esto cuesta un dinero y no sé, es decir, no veo así una solución fácil. Fernando, eh, ¿quieres comentar algo, alguna anécdota o tienes algo en Pues, cartera? un par de cositas. Has hablado del golf y hay una cosa que me ha venido a la cabeza y es que curiosamente tu hermano juega muy bien a golf. Entonces, me acuerdo en su día que en Estados Unidos, cuando hacías una entrevista de trabajo, te preguntaban tu handicap de golf. Y curiosamente es al contrario. Si tú tenías un handicap bajo, o sea, que eres muy bueno jugando a golf, iba en contra tuya. Porque eso quiere decir que metías muchas horas jugando a golf y que te desligabas de lo que es el trabajo en sí. O sea, que es una Sí, cosa curiosa. sí. Pues todo lo contrario a lo que puedes pensar, ¿no? Dices, bueno, pues yo soy muy bueno jugando a golf y eso me va a subir puntos en la entrevista. Y era justo al revés, ¿no? Además, es un deporte que siempre está en la cabeza, aunque no estés en el campo. Eso es, eso es. Y luego, pues una anécdota que tengo por ahí, que aprovechando, Chicha, que estás aquí, y bueno, me vienen los recuerdos de Barcelona, que pues para mí fue una época, pues cuando sales del nido es algo que, bueno, me impactó mucho, ¿no? Salir de un pueblo pequeño como es Tolosa, llegar a la gran ciudad y en el entorno que nos movíamos. Y bueno, ahí es donde empiezas a vivir y a hacer cosas y vivíamos entre pelotaris y te tienes que buscar la vida y había que cocinar. Entonces, ahí es donde aprendí a saber el punto de los espaguetis, la técnica para definir exactamente cuál es el punto del que el espagueti está hecho. Entonces, teníamos un patio, un patio de vecinos, y cuando tenías ya hirviendo el espagueti, lo sacabas de la olla y lo lanzabas contra el patio, contra la pared del vecino. Entonces, si se quedaba pegado, es que el espagueti estaba listo, y si se caía, es que todavía no estaba listo. Al dente, ¿eh? Al dente. Exactamente. Chicha, eso no lo contó Alonso en su libro, ¿eh? No, 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 es raro, ¿eh? Porque mira que Alonso llegó a explicar historias, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy bien, bueno, pues veremos por la tele el partido de la final. Fernando, ¿vas a infiltrarte como reportero en Guernica o tienes alguna... Pues no, yo creo que estoy castigado. Desde que dije aquí en el aire que los pelotaris cobran poco, me parece que ya me tienen castigado y no no quieren me saber nada digas, conmigo. no creo que sea así, Fernando. Son fantasmas, como decíamos en los frontones allí, ¿no? Tú ves fantasmas, ¿no? Cuando que si el Sí, sí. intendente te castigaba y te ponía los peores números y cosas de esas, que ahora nos reímos, pero entonces hacían mucho daño. Chicha, con CH, con X, como tú quieras, No, como eskerrik quieras asko. tú. Sí, Fernando, eskerrik asko. Es que A ver, recasco, ya Ramón. comentaremos la final de Guernica, a ver si ha sido un paseo triunfal del José Tomás de la cesta punta o bien Laduch y Mazzi darán la campanada, pero bueno, Bueno, no os olvidéis del partido de la semana que viene, que es un partido muy interesante. sí, sí, también la Tenemos verdad ahí es que la final de consolación y tenemos unos jóvenes valores ahí que yo creo que ya quitándose la presión de encima, tiene que ser un partido peleado y bonito para ver. y además con viaje incluido, porque están jugando en Estados Unidos los dos. Ah, mira. Mira. Urrutia está jugando en el Magic City, en el frontón corto, Chicha. Sí. Pues supongo que igual tendrá tiempo de hacer un ensayo o dos en Guernica antes de jugar el partido, porque si no, Sí, me va a sí, parecer sí. que está entrando ahí en un garaje.
Sí, porque como decimos, encima que juegan poco, más difícil todavía, ¿no? Venir Sí. de Florida a jugar expresamente a la catedral del Jai que es el Jai de Guernica. Bueno, es que recasco, y a los que nos escucháis, a los que seguís este podcast, agradeceros. Hoy he subido el vídeo de la entrevista que le hice Chicha al billarista, que también le llamaban la muñeca de oro, porque manejaba la derecha, que era un verdadero placer verle jugar. Jugó en Bueno, pues a Barcelona, todos. y coincidimos, ¿eh? Sí, pero poco tiempo, Chicha. Muy poco, muy poco. Muy Sí. poco. Jugué un partido, yo no sé si con él o contra él, contra Juaristi y no sé quién más era el zaguero. Que eran dos delanteros muy buenos. Fíjate, Aramayo y Juaristi no está mal. Y lo Chicha, recuerdo, pero siempre era porque era el villarista. Manejaba la derecha. ¿te acuerdas el amago que hacía de dos paredes y la dejaba dentro? ¿Eh? Sí, 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 sí. Es una Sí, sí. jugada que no se ve a menudo, ¿eh? Un poco. El Goico lo tiraba de vez en cuando, pero Goico, poco, poco. Echeva, el hermano de Aramayo también. Hay unos pocos que han dominado esa jugada. Pues nada, hasta la próxima. Es que ricasco, ¿eh? ¿Vale? Bona Agur, nit. Bye. qué Agur, ricasco. agur. Bueno, al final, ¿qué pasa con los móviles y No con lo sé, no, que tu móvil no coge las muchas de estas. Oye, ¿tú no tenías unos cascos? Dame el auricular. ¿Tú no tenías unos cascos? ¿Tú no tenías unos cascos? Tuve unos cascos, no sé si mis cascos estaban allí. Pues no, tus cascos no estaban allí, ¿estaban allí? No, estaban allí. No tus cascos, no esos. Los que te ponían. Sí. ¿Dónde sí. están? ¿Los puedes colocar aquí? ¿Dónde están? Están allí A ver. con la grabadora que hay. Allí. Trae, a ver. Estoy a punto de subir las fotos a una página web. Salga ya y acabamos con él. Ofrece una cita. Espero una respuesta en 2 días, no más. Aquesta pel·lícula s'emet en l'opció original, subtitulada i amb audiodescripció. ¿Las ves? ¿Eh? Si no te compraré unos que se enchufan al teléfono.
Y lo enchufas directamente al teléfono. El grabador está aquí. ¿Dónde están los cascos con los grabadores? Estaban allí los cascos. Con los cascos lo enchufas ahí y ya está. Yo no sé qué pasa que... ¿Cómo puede ser? Que tengamos la grabadora y tengamos los cascos. Los cascos ya aparecerán por allí. Tengo que quitar el polvo, que ya. ¿Qué estás viendo? No, ahora empieza la película. Bueno, ahora que voy a tomar, como que me voy a tomar una copita Eso, muy bien, tómate. y unos cacahuetes. Eso, tómate. Sí, no lo recuerdo. No sé si hay la grabadora. ¿Por qué está allí? ¿Que no salen? Ahora, lo que no entiendo yo es que ayer hicimos la prueba. Pues no sé si
Y iba bien ayer, y hoy no. Oye, chico, ¿qué sé? No, que no lo entiendo. A ver, ¿lo pasas lo bien o no? Sí. Pues ya está. Pero unos cascos de estos sencillos y están. Y ya está. Hoy está muy bien, me lo utilizo porque éramos dos. A veces hay tres, entonces con tres es un follón. A ver, si cada día tengo más tiempo. Pero ganas que no puedo hacer. Que cada día tengo menos tiempo y menos ganas y no puedo hacer. Y a ver qué te pasa ahora. No, que tengo como una doblar y para marchar. Ahora tengo. Oye, lo que haya que doblarlo, lo hago yo. Ahí para doblar.